esta iniciativa. Creo que el aislamiento activo que está proponiendo es el mejor método para mantener la comunicación, para seguir platicando, para seguir hablando, para evitar que se dispersen rumores, para evitar que se disperse información falsa. Y de verdad que es una extraordinaria iniciativa. Saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook. Pues arrancamos. Impacto de la pandemia en la crisis económica mundial. Ese es el título que nos propuso Daniel para su conferencia. Y yo solamente diría así de arranque que cuando estaba concluyendo el 2019, cuando arrancaba el 2020, ya estábamos previendo una problemática a nivel mundial en materia de crecimiento económico. Es decir, estábamos planteando que en el 2020 el mundo crecería a un ritmo menor que en el 2019. Razones, en principio, eran que China y Estados Unidos, dos potencias económicas, estaban pues en una confrontación, en una guerra comercial. Pero esto se agrava cuando Estados Unidos también arremete contra Rusia y plantea también una guerra que ha provocado que el precio del petróleo, bueno, caiga a unos precios históricos que no habíamos visto desde hace una enorme cantidad de años. Y ahora el coronavirus es, yo creo que la columna vertebral, porque ¿quién no ha visto en redes sociales imágenes de cómo está paralizada la actividad en muchas naciones europeas? Hemos visto las calles prácticamente vacías en España, en Francia, en Italia. Y bueno, nosotros mismos aquí en este país, el día de mañana, arrancamos una jornada de sana distancia y hoy en las redes sociales, pues la idea es que no, nos estamos llamando, convocando a quedarnos en casa. Esto tiene pues un doble filo. Por una parte, pues sí, evitar que el contagio crezca, pero también el hecho de que la actividad se puede convulsionar mucho más. Por eso nos pareció muy interesante el planteamiento y yo te quiero dar la palabra, entonces, mi querido Daniel, para que nos des tus puntos de vista de arranque en esto que a nosotros nos parece importante. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos está afectando el coronavirus a la economía mundial y también a la mexicana? Muchas gracias, diputado. Pues voy a tratar de no hacer más una conferencia propiamente, sino un conversatorio, ir señalando ideas fuerza, porque hay demasiada información y abordar todo llevaría el tiempo. Entonces, quisiera comenzar con unos elementos como de antecedentes. Como señala el diputado, ya el año pasado había serios índices de recesión en la economía mundial. Aun cuando el gobierno estadounidense negaba esa situación, sacaba algunas cifras que indicaban que la economía estadounidense iba bien en otro sentido, menos desempleo, en fin, había cifras que parecían favorables a la economía estadounidense. Realmente la economía mundial, incluyendo la estadounidense, estaba en un proceso de desaceleración indetenible. Y esa desaceleración ya llevaba a índices de recesión. Entonces, cuando este fenómeno ocurre, no es que empiece una crisis de la economía mundial, sino profundiza la crisis. Señalamos en alguna ocasión, hace poco, en realidad el impacto de la pandemia, del coronavirus, no es una causa, es más bien un efecto. Y la causa está
en una serie de factores que anteceden a el conocimiento mundial de la pandemia, aun cuando unos ya estaban más informados. Para poner una fecha arbitraria, pero que es indicativa, quiero recordar que en agosto de 2019 hubo una cumbre del G7 en Francia, en Biarritz. En ese momento, China anunció una nueva ronda de aranceles contra las mercancías importadas de Estados Unidos por un valor de 75.000 millones de dólares. Ahora, ese anuncio no lo hacen cualquier día, lo hacen el día que se reúne el G7. Pero además, no es un capricho, es una represalia a sanciones arancelarias que Estados Unidos venía poniendo contra China. Y esto nos lleva a una pequeña precisión adicional, que es, normalmente utilizamos la expresión guerra comercial. En realidad se trata de una guerra arancelaria. La guerra comercial es cuando dos entidades, países, industria, lo que sea, por un mercado, por comerciar en un mercado. Yo quiero vender un producto y alguien más quiere vender ese mismo producto en ese mismo mercado. Competimos, hacemos una guerra comercial. Pero cuando dos grandes, o las principales dos grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China, se empiezan a tirar mutuamente arancelazos, pues, es decir, empiezan a castigarse mutuamente, en lo que hacen es una guerra de aranceles. Ahora, les voy a señalar, aunque se me perdió por aquí, el enojo de Donald Trump cuando China hace ese anuncio, que sí era un anuncio pues grande, aunque el de Estados Unidos ya iba por los 350.000 millones de dólares, no se esperaban que China reaccionara así. Y aquí, bueno, aquí tengo las palabras de Donald Trump. Miren, no necesitamos a China. Francamente, sería mucho mejor sin ella. Trump. Y luego agrega, ordeno, por lo tanto, a nuestras grandes empresas estadounidenses comenzar de inmediato a buscar una alternativa a China, incluyendo cómo traer de vuelta a casa sus empresas y fabricar sus productos en los Estados Unidos. La verdad, es un grado de enojo muy grande para pues, un presidente de un país. Pero además, esas dos formulaciones de Trump eran inviables. Estamos en un momento de economía mundial tan interrelacionado. La globalización ya es un concepto pobre para describir el grado de imbricación que hay en la economía mundial, en la producción mundial, en el comercio, en el intercambio, etc. China necesita productos estadounidenses, Estados Unidos necesita productos chinos. En esta crisis ha quedado en evidencia, por ejemplo, que hay una serie de empresas estadounidenses que tienen insumos chinos. Y a medida que la crisis se fue expandiendo en China, fue notorio que fue incapaz de proveer a sus consumidores estadounidenses de insumos. A ausencia de insumos, la crisis china repercutió en la capacidad de producción industrial estadounidense. Y esto es un ejemplo del mundo. En otra ocasión hablaremos de la capacidad comercial de China, la ruta de la seda, que ya está funcionando. Visto así, la ruta de la seda sufrió un impacto económico que en un momento pareció hasta irreversible. Ya no. Pero sí que ese proyecto chino estaba en riesgo. Ahora, de allí algunos analistas dicen pues que concluyen que fue una decisión tomada por el gobierno estadounidense
justa para causar ese efecto en la economía china. El caso es que ya no se puede golpear una economía sin que todas las demás resulten afectadas. Ese es el punto de entrada que yo quisiera pues tener para señalar y luego decir que hoy la economía mundial, que estaba creciendo a un ritmo más o menos anual del 2.4, ha perdido velocidad, por ser lo menos. Y no me estoy refiriendo a la estadounidense, me estoy refiriendo a la mundial. Pérdida de velocidad es en una curva descendente muy pronunciada. Y de no parar la pandemia, el impacto puede durar hasta 2 años. La economía mundial en recesión, pues nos dice que cuando termine la pandemia en términos de salubridad pública, vamos a vivir en otro mundo, donde la economía ya va a tener que funcionar sobre otros criterios. Si la economía mundial empieza a funcionar sobre otros criterios, las luchas sociales, las relaciones internacionales, los acuerdos entre los países y entre los bloques de países también tendrán que modificarse, porque el mundo indudablemente va a ser otro. Y ya no es un problema de superar políticas monetarias o políticas comerciales, sino superar la concepción de la economía mundial. Y subrayar eso, superar la concepción de la economía mundial. No los voy a abrumar con cifras porque además es deprimente, pero esta afirmación no se basa en un capricho, sino pues examinando todos los instrumentos de la política y de la economía mundial. El peligro es que aunque superemos la situación de salubridad, si no cambian las relaciones internacionales, vamos a demorar mínimo 2 años para salir de esta crisis. Es decir, hay que abrir una nueva caja de herramientas en la economía mundial. Diputado. Pues miren, lo que nos está diciendo Daniel es algo que yo he venido leyendo ya como opinión de muchos expertos. Este tema en materia de salud pública puede alargarse y entonces los efectos económicos van a ser todavía mucho más amplios en su periodo. Y yo creo que por eso hoy en día es necesario convocar a la unidad nacional y no caer en actos que provoquen que las cosas puedan empeorar. Yo he estado viendo cómo algunos críticos del gobierno han tenido que aceptar que López Obrador está haciendo las cosas bien, porque la economía, como lo dice Daniel, y toda la actividad del mundo, pues tendrá que ir cambiando con esta pandemia que está afectando no solamente la salud de quienes vivimos en este planeta, sino también de la salud de las economías. Y yo por eso, nada más a manera de reflexión, para que pueda continuar Daniel con su exposición, le preguntaría a la diputada Maribel y al compañero Lenin, ¿qué piensan? Es decir, nosotros debemos seguir respaldando al presidente, convocando a la unidad, planteando que sigamos la información, pero oficial, para no caer en una serie de actitudes que puedan provocar mayores problemas en el ámbito económico. Es decir, si ya de por sí vemos cómo algunas empresas empiezan a correr a sus trabajadores, pues tenemos que hacer cosas adicionales. Maribel, por ejemplo, tú sabes que en la Cámara de Diputados acabamos de hacer una modificación para poder crear un fondo de emergencia que el presidente de la República pueda tener.
Entonces, ¿qué reflexión puedes tener, Maribel? Y después le daremos la palabra a Lenin para volver a escuchar inmediatamente después al compañero Daniel. Maribel. Bueno, pues me parece muy, muy importante las puntualizaciones que hace nuestro compañero Daniel, porque si bien la información que se maneja en el país es justamente para atacar al gobierno por la economía que hoy tenemos, y bueno, al escucharlo nos damos cuenta efectivamente que es un fenómeno mundial que no atañe solamente a las decisiones o a la política económica que viene manejando nuestro gobierno, sino que es también parte de esta desaceleración que bien nos comenta y que bueno, pues tendremos sí que utilizar ese fondo que ya aprobamos en la Cámara Federal, no solamente para los temas de salud que evidentemente tendremos, sino también para los efectos económicos que ya se vienen manejando. Y además, pues yo te preguntaría, Dani, ¿cómo ves estas determinaciones que tuvo el gobierno para no adelantarnos en el aislamiento, justamente porque se preveía que estos temas económicos afectarían aún más allá ya de por sí afectado a nuestro país? Creo que la política que nuestro gobierno hoy ha implementado, que ha insistido inclusive para no aumentar impuestos, creo que bien vale la pena también reflexionarlo. Y bueno, pues ¿tú cómo verías la utilización de este fondo que hoy se ha aprobado? Antes, a Lenin, tu opinión. Sí, Daniel, ha sido muy, muy interesante la reflexión previa que haces de los antecedentes. Efectivamente coincido con la diputada Maribel, creo que ya el mundo estaba viviendo una desaceleración económica, el crecimiento promedio, como tú lo planteas, es de 2%, era lo que estaba creciendo la economía, las economías en el mundo, y en ese marco se gesta esta crisis de salud que evidentemente le pega a México y que se han estado tomando medidas. A mí me parece que el subsecretario de Salud ha hecho un manejo muy responsable, muy puntual de la crisis. Creo que ha salido oportunamente a plantear cuáles son las etapas que se debían considerar y creo que lo ha hecho muy bien. El tema económico, que creo que va a ser el tema posterior, pues todavía no hay claridad de cómo se pueda superar, porque creo que el problema de salud va a ser muy fuerte, está más o menos medido, ya sabemos que son alrededor de 12 semanas las que habría que mantenerse en aislamientos voluntarios, más o menos ya han hecho los indicadores de cuántos pueden enfermarse, más o menos se tiene previsto, pero el impacto económico que tendrá esto sobre la vida del país, pues ese es el aspecto que todavía no queda claro, Daniel, y creo que las aportaciones que hacen ayudan a tener algunas referencias. Creo que hay gente que está hablando de una especie de plan Marshall para después de la crisis, para rescates económicos de países que enfrenten con mayor dificultad estos temas económicos. Pero bueno, yo creo que tu participación arroja muchas luces, Daniel, sobre cómo puede ser el mundo económico después de la pandemia. Mi querido Daniel, ¿qué opinión tienes de estos comentarios? Y después, si quieres continuar con tus puntos de vista que habías preparado. Mira, gracias. La verdad es ya hay discusiones un poco más teóricas, más actuales, entre keynesianos, no keynesianos, diversos teóricos de la economía mundial, y todos tienen sus propias propuestas, que si hacer recortes o no hacerlos, que si es necesario una prórroga en las deudas, que hay que hacer exención de impuestos, que se necesita, como señalaba Lenin, un plan Marshall. Claro que ahora tendría que ser un plan Marshall mundial, no solamente para Europa. Todas estas propuestas pues van a generar necesariamente una ronda mundial de discusión para buscar una
flexibilización de las actuales condiciones que se le ponen a los países a escala mundial. Ahora, la flexibilización monetaria, sobre todo, implica pérdidas. Alguien tiene que perder, o más bien, alguien tiene que dejar para que se puedan ir reequilibrando las relaciones económicas. Ahora, en el caso específico de nuestro país, creo que hasta aquí el gobierno de Andrés Manuel ha sido muy responsable. Nosotros, por ejemplo, tenemos una enorme tendencia con Estados Unidos, que parecería una solución del punto de vista de cerrar el paso a la pandemia. Pero si México cierra su frontera, pues cierra sus posibilidades de comerciar, de comprar, de vender, de importar y de exportar. Entonces el cierre de fronteras no es forzosamente una necesidad desde el primer momento. Mantener abiertas las posibilidades comerciales de nuestro país es un acto de sabiduría política. Ahora, en el compromiso, el acuerdo en que se llega, se habla claramente de no hacer cruces o viajes no esenciales. Para mí, no esencial es claro, pues estamos hablando de lo que no incide directamente en la vida comercial de la nación, o más bien en las relaciones comerciales de la nación con su principal socio. En Europa ocurre lo mismo y relacionado con lo que yo señalaba anteriormente, ya la Unión Europea, que venía viviendo una situación de crisis con la salida, con el Brexit, con la salida de Inglaterra, probablemente la Unión Europea va a tener que replantearse los marcos económicos, el modelo de relaciones comerciales dentro de Europa y de Europa con el resto del mundo. Ahí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque habíamos hablado de una visión geopolítica de esta pandemia. Fíjense, por ejemplo, Italia, que es uno de los países más golpeados por la pandemia, está recibiendo apoyo de China. Y no es cualquier apoyo, es un apoyo material, no sé cuántos miles de mascarillas, no sé cuántos miles de respiradores, pero sobre todo está recibiendo un equipo de médicos que ya vivieron el combate a la pandemia exitosamente, con un know-how, con un conocimiento. Es una ayuda invaluable. Y además están recibiendo, vía la ayuda china, están recibiendo una medicina cubana, el interferón, que no es una vacuna contra el virus, pero sí el interferón ayuda y fue la principal ayuda de los médicos chinos para combatir el virus. Y el otro país que está ayudando directamente es Rusia. Rusia acaba de mandar aviones de carga con una serie de insumos médicos que van a ayudar a Italia a combatir la pandemia que está siendo particularmente agresiva en ese país europeo. Esto replantea no solamente entonces las relaciones comerciales a escala mundial, sino que relaciones de los países en términos de su solidaridad, de su respaldo y su apoyo por encima de aspectos ideológicos. Si el gobierno italiano que está recibiendo apoyo de China, de Cuba y de Estados Unidos, de Rusia, apoyó a Guaidó. Pero si China se pone en ese plan, usted apoyó a Guaidó, yo no le ayudo. Si Rusia se pone en ese plan, usted apoya a Guaidó y nosotros no, que se mueran los italianos, pues entraríamos en una vertiente inhumana. La madurez que nuestro país y nuestro presidente está demostrando en el tratamiento de la crisis a escala nacional es la madurez que están mostrando grandes dirigentes a escala mundial.
Para cerrar esta pequeña parte, les voy a decir cuál es la consigna o el ha dado ayuda y ofrecido ayuda a combatir la pandemia en el mundo. Dice Xi Jinping: somos olas del mismo mar, somos hojas del mismo árbol, somos flores del mismo jardín. Es un pensamiento más confuciano que maoísta o marxista, pero que implica el mismo pensamiento. La humanidad debe solidarizarse a sí misma, porque de lo contrario nunca va a poder enfrentar una pandemia de esta dimensión. Y la primera parte o el complemento a la pregunta que me hacían ustedes. ¿Qué va a pasar? Pues no hay que adelantar vísperas. ¿Sí? Cada momento, grado 1, 2, está delimitado por epidemias mundiales. Entonces, adelantar víspera en esto es adelantarse a tomar medidas que no necesitan un efecto favorable y no de economía, de comercio, incluso pueden ser negativas. A la medida en que las condiciones del avance de la pandemia se incrementen, cada paso llegará a un momento tal vez en que obligue a tomar otro orden. Y lo otro, que ¿de qué mundo estamos hablando? ¿Sí? Por ejemplo, el sector informal es determinante en la economía cotidiana. Personas como nosotros, en una casa y hacer este ejercicio por internet. Pero tenemos que tener una computadora en la casa, tenemos que tener electricidad en la casa y tener una aplicación como esta. Pero ¿y la gente que ni electricidad tiene? El que tiene que salir a la calle a conseguir agua, cada vez que tiene que lavarse las manos, tiene que pensar cuánta agua va a gastar. Si estamos hablando de un país donde todavía los grados de desarrollo son muy tenues y la lógica, enciérrate, lávate las manos, no salgas a la calle, no checa, no es compatible con las necesidades materiales de la población. Si una persona gana la vida como taxista, estaciona el taxi y se queda en su casa, o sale en el taxi con todas las precauciones del caso, pero tiene que ganarse la vida. Entonces llevará el antibacterial, llevará mascarilla, no lo sé, pero ese taxista vive de lo que gana como taxista. Y en fin, es un ejemplo de las taquerías que ustedes van a encontrar funcionando en todo el país, entre otras cosas porque México sin tacos no sería México, pero es necesario valorar entonces qué día y a qué hora le vas a decir a los taqueros: hasta aquí, ya no puedes. Pero antes de tiempo, ¿qué ganas con decirle a los taqueros ya no puedes vender taco en la calle? Porque dejas a la gente sin comer, que comen taco, y dejas a los taqueros sin ingreso. Entonces, cada país toma sus decisiones en base a su realidad objetiva y al proceso de producción y a la inserción de las distintas capas de la sociedad en el proceso productivo. Sobre ese criterio, a mí me parece que el gobierno está actuando con altura, con madurez y no se ha estado, digamos, dejando chantajear. Con eso cerraría, diputado, la parte de los comentarios muy atinados de ustedes. Ahora, pasaríamos a una parte más delicada, que es de dónde surge esta crisis, este efecto, ya no de la crisis global, sino la derivada de la pandemia. Hay, en primer lugar, dos posturas muy claras. El virus surge en China
en un mercado donde se comercian animales salvajes y el virus habría pasado de los animales a los seres humanos. Hay otra tesis que dice que este virus es un virus de fabricación de laboratorio que fue creado en Estados Unidos y que Estados Unidos, a través de un procedimiento de una delegación de militares que asistió a un ejercicio en China, que fue ahí en la ciudad de Wuhan, ¿no?, que habría transmitido el virus. A mí no me gustan mucho estas teorías conspirativas, que creo que desvirtúan la cientificidad del análisis. Pero en cualquier caso, es que el virus aparece en el momento en que la economía china estaba por ganar la supremacía mundial. Es una casualidad muy casual, digamos. Esas casualidades que llegan como en el momento más exacto. Ahora, en el caso de China, la motora china, pues ahora mismo con crisis y todo, ellos dicen, no vamos a poder crecer al 6%. Si bien nos va, vamos a crecer al 5% en las condiciones de crisis. Pues va a crecer ni a 2, si quieres. De la pandemia podemos llegar como un mundo a cero crecimiento. Gran diferencia entre China y Estados Unidos, por lo menos de mi punto de vista político, ideológico. China sí a tener la supremacía económica mundial, pero no aspira a convertirse en un gendarme planetario, que es lo que establece la ciencia con las aspiraciones del gobierno estadounidense. Si de verdad se trata de una guerra, pues la verdad golpea, es como decimos nosotros, darse un balazo en un pie. O sea, golpeaste a la economía china, pero era impensable que una guerra bacteriológica de este tipo, guerra híbrida, dicen algunos analistas, buen concepto, guerra híbrida, pensar que el virus iba a quedar dentro de los confines de la frontera china, pues era impensable, es decir, el grado, como decíamos hace un rato, el grado de imbricación, de conectividad mundial hace, y la fuerza del comercio chino, hace imposible que una estrategia de propagar el virus en una ciudad y que de allí se expanda a un solo país, pues era una hipótesis impensable, pues. Ahora, déjame decirle que el virus tiene miles de años de existencia. También se hace difícil pensar que es nuevo. Los animales tienen coronavirus desde animales prehistóricos examinados y que presentan efectos. Y desde que hay animales en el mundo y analizarlos, el virus corona está en los animales. La tesis de análisis es cómo pasó de los animales a los seres humanos por una híbrida. La economía china, justamente de enero, donde se celebra el Año Nuevo Chino. Estas coincidencias es las que hacen dudar un poco que sea casual. Pero más que detenerme en que si es casual o no, no entrar en las teorías conspirativas, lo cierto es que hoy esta situación ha puesto en jaque a la economía mundial y que la economía mundial no acepta actualmente recetas parciales. La receta económica tiene que ser una receta mundial. Y es muy difícil
gasto económico global, hay un esfuerzo global para enfrentar la crisis. ¿Qué va a pasar? Perdón, Daniel, se me congeló ahorita tu imagen. Parece que tienes Sí. ahorita poca señal de internet. Entonces vamos a aprovechar en lo que se resuelve, a lo mejor ahí donde estás, pedirle a las personas que te acompañan que no utilicen la misma señal, la misma fuente, pero vamos a aprovechar aquí lo que nos ha expresado nuestro amigo Daniel Martínez, es que más allá de algunas teorías que hablen de una conspiración, de cómo llegó el nuevo virus, el COVID-19 a China, la verdad es que sí, el planeta enfrenta una situación complicada y dice que él cree que la fórmula, Daniel, es que bueno que ya regresaste. Decíamos que ojalá si tienes allá a algunos amigos familiares, no estén ocupando la misma fuente para que tu señal se siga viendo muy bien. Te voy a dar la palabra nada más para redondear el tema. No hay que hablar de teorías de conspiración, que pueden ser o no, pero ese no es el fondo del tema, sino que la fórmula para resolver la situación tendría que ser también mundial. Eso se me antoja muy difícil, porque la verdad los gobernantes de las distintas naciones pues tienen sus propias formas de rascarse las pulgas, diría mi abuela, ¿no? Entonces, se ve complicado. Yo, por ejemplo, veo decisiones que hablan de una situación de mucha angustia, pero en naciones muy poderosas como Alemania, que seguramente puede sortear por su fortaleza económica la situación, pero yo veo países de América Latina que la verdad pues la van a pasar muy mal porque no tienen la fuerza económica para salir adelante. Bueno, ya que regresaste, te cedo la palabra para que continúes con tu intervención. Bueno, vamos a ir muy acertado a lo que señala. La economía se fundamenta en el trabajo. No hay trabajo, no hay producción y la economía pues pasa a ser una abstracción. La materialidad de la economía es la producción. Entonces nos vamos a un organismo, la Organización Internacional del Trabajo, que nos está alertando también. En primer lugar, por un lado, la solución de trabajo en casa es una solución parcial que solo es factible en una franja muy reducida de la población a escala mundial. Los países más desarrollados probablemente tienen más posibilidades de decir trabaje en casa. Pero cuando ya estamos hablando de economía mundial, el trabajo en casa no es una solución, con un inconveniente adicional. Una vez superada la parte de contaminación de la pandemia, de difusión del virus, algunos sectores de la producción mundial pueden querer que este fenómeno de quedes en su casa continúe. Todos los inconvenientes que esto trae, porque si usted se queda en su casa a trabajar, la electricidad de la computadora la paga usted. Si usted se queda a trabajar en su casa, no gasta nada de la electricidad de la empresa que lo está contratando. Pero además no tiene compañeros de trabajo, no socializa, no intercambia, no habla mal del jefe si el jefe es malo, no piensa en un sindicato si que no es sindicato. Entonces, la idea de que el trabajo en casa es una solución, puede ser una solución para no contaminarse del virus, pero no es una solución para la economía, porque implica
la desmembración, la disolución de las relaciones sociales de producción entre los individuos que coexisten en una fábrica, en una industria textil o en lo que sea. Bueno, lo otro. Ahora, la OIT hace sus propios cálculos. Habla de 3 niveles, hipótesis alta, baja, media. Y dice que vamos a pasar de 5.3 millones de desempleados a 24.7 millones de desempleados. De 5, digamos 5 redondo, a 25 redondo. Esta crisis, bajita la mano, dice la OIT, va a incrementar en 20 millones de desempleados en el mundo. 20 millones de personas que no van a producir, 20 millones de personas que van a necesitar ingresos y que si no los pueden buscar en los niveles en que ellos están acostumbrados, pues irán a la informalidad en el mejor de los casos y en el peor a la delincuencia. En un mundo traumatizado por la post-pandemia. Eso habría que hablar también largo sobre eso. Bueno, hay un escenario medio, que no serían 20, sino 13 millones, pero de todas maneras 13 millones es una barbaridad. Sí, en todos los casos hay un aumento sustancial del desempleo mundial, calculado por la OIT, y que pues, nunca se había visto, y sobre todo por la celeridad con que se daría. O sea, hay momentos de crisis en el mundo en que el desempleo se incrementa, lo estamos preveyendo. Hay otra solución que también es mala. Vente a trabajar, pero vas a trabajar 10, o vente a trabajar, pero te voy a bajar el sueldo. La verdad es que la moral, la ética no juega un papel en las necesidades del empleado mundial. Entonces, las otras soluciones son incremento de las horas laborales o baja de los salarios. Y bueno, pues una persona que no está infectada se puede considerar privilegiada si le conservan el trabajo y puede decir, acepto que me bajen el sueldo. Pero estos impactos pues se darían negativamente en lo que son los ingresos de los trabajadores. 3.440 millones de dólares solo en Estados Unidos. Y hay una cosa que no puedo dejar de mencionar. La pérdida de ingresos laborales de la masa laboral mundial significa baja en el consumo de bienes y servicios. Es obvio, es decir, hay millones de obreros o de trabajadores que sin ingresos o que tienen bajos ingresos. Eso significa que millones de personas no van a comprar o van a comprar menos. La cadena va bajo salario, desempleo, baja el consumo de bienes y servicios. Que pueden ir en la clase media, puede ser, ya estoy tan mal económicamente que no voy a pagar más el cable de la televisión. No voy a poder andar en transporte, voy a tener que andar en bicicleta o caminar. Pero en otros sectores más bajos del proceso a la mundial, eso significa no voy a alimentarme, no voy a alimentar a mis hijos. Y las consecuencias de la economía que estamos señalando tiene un detrimento en la producción industrial, tiene un detrimento en el comercio y en la capacidad de recuperación, porque la economía, como digo al principio, solo funciona cuando los trabajadores producen. Bueno, pues esta sería una segunda fase de las reflexiones, son menos
menos alentadora, pero no podemos dejar de mencionar, diputado, compañeros. Bueno, pero vale la pena que las personas que nos hacen el favor de seguirnos ahorita en esta transmisión en vivo en Facebook, sepan que el panorama es ciertamente complejo. Complejo desde el punto de vista de la salud pública, que nos plantea hacer esfuerzos de sanidad importante, desde el individual, familiar, de lavarse las manos continuamente, de no tocarse la cara, los ojos, la boca, para evitar posibles transmisiones, pero también se presenta la necesidad de ver que el tema económico se complica. Esto debe tener respuestas. Este es el diagnóstico. Las respuestas que yo empiezo a ver que se dan en muchas naciones, pues habrá que ver cómo, qué resultados traen, porque lo que está diciendo Daniel es algo muy difícil de que reconozcan en muchos países. El crecimiento en el desempleo es un fenómeno que pareciera pues como otro virus, a ver cómo lo logran detener. Es una complicación enorme. Aquí en este país, lo tengo que decir con mucha seriedad, nos estamos preparando. Acabamos, reitero, de aprobar en la Cámara de Diputados un fondo de emergencia hasta de 180,000 millones de pesos en números redondos, pero también hemos escuchado al presidente de la República anunciar ya unas primeras medidas, como por ejemplo, que la pensión que reciben los adultos mayores se habrá de entregar por adelantado 4 meses, un poco para que la economía no se detenga, pero además yo quiero decir que todos estos programas que ha implementado el gobierno de la Cuarta Transformación implican también que estemos respaldando alrededor de 20 millones de mexicanos que están en una situación de vulnerabilidad y que pues seguirán teniendo el apoyo. Pero ¿qué vamos a hacer con las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué vamos a hacer con otros sectores de la economía que se van a ver afectados? Yo ya veo la tendencia a que el sector turístico se va a ver afectado, a que también en muchas empresas los trabajadores podrían en algún momento decirles quédense en su casa. Entonces, sí hay evidentemente un escenario complejo que ya tiene, en el caso mexicano, una ruta que se está construyendo, un fondo de emergencia. Habrá que hacer muchas más cosas. Yo he estado dándole seguimiento, pásame ahí, René, por favor, nos están haciendo algunas preguntas, comentarios, que yo se los quiero plantear, no solamente a Daniel, sino a la diputada Maribel, a Lenin, de las personas que nos están siguiendo en Facebook Live, les agradezco mucho. José López decía hace rato, estamos preparados como país para enfrentar las consecuencias de la pandemia en materia económica. Carlos Abascal, que ha hecho varios comentarios, plantea algunas propuestas, dice él, que México es un paraíso ecológico, que tenemos litio también, mercados orgánicos. Él habla también de la creación de paneles solares. Alfonso Genaceret Lavariega plantea, tenemos recursos, pero de momento, ¿quién los está comprando? Un poquito como respondiéndole a Carlos respecto a lo que tiene México como posibilidades para salir adelante. Adriana Salazar preguntaba, ¿cómo hacer para que las medidas para mitigar los efectos de la pandemia reconozcan y atiendan las necesidades de las mujeres? Porque pues también en este tema debe verse el ámbito de género que están pensando. Entonces, diputada, ¿por qué no aprovechamos ya que hay una pregunta de mujeres y tú que has sido defensora de los derechos de las mujeres, nos das un punto de vista
y luego, Lenin, pues parte de estas preguntas, tu punto de vista para regresar con Daniel más adelante. Gracias, diputado. Pues creo que parte de estas preguntas también argumentan las fortalezas que tenemos como país y creo que sí tendríamos que direccionar una política de fortalecer el sector económico de mayor vulnerabilidad. Creo que la pregunta que hace la compañera Adriana pues va también encaminada a reconocer que somos las más vulnerables ante cualquier contingencia. ¿Cuántas madres solteras, cuántas jefas de familia tenemos que sacan a flote a sus familias y que hoy finalmente también esto les resulta en mayor riesgo? Creo, por supuesto, que como lo decía Daniel, pues no es un tema particular de nuestro país, estamos inmersos en la globalización y pues las políticas que se han determinado en las economías más fuertes finalmente van en detrimento en la nuestra, porque finalmente tenemos una codependencia. Creo que hay que actuar con mayor responsabilidad. Este es un llamado que se hace a nivel mundial de lo que estamos haciendo con nuestros propios recursos, de las políticas económicas que se dictan. Nos decía Daniel, por ejemplo, cuando se veía que China estaba alcanzando una supremacía económica, se comienzan a dar este tipo de fenómenos que hoy podremos decir casualidad o no, pero finalmente sí es un llamado de atención para revisar lo que todas y todos estamos haciendo. Creo, por supuesto, que en todo este tipo de fenómenos, pues sí resultan en mayor vulnerabilidad los sectores más desprotegidos. Tanto las adultas y adultos mayores, que es a quienes, pues hoy decimos, es a quienes les pega mayor este tipo de virus, pero también, pues hoy lo vemos en la economía, el miedo, finalmente debería de ser no tanto al contagio, sino a los efectos económicos que se están vislumbrando y que ahí es donde debemos poner atención. Sí hay un fondo que ya pues aprobamos la semana pasada en la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras esta sesión transcurre, me están convocando a reunión de la Cámara. Entiendo que también es para tomar estas decisiones que nos toca como legislativo para seguir atajando el tema no solo económico, sino también de salud, que es la principal, pues el principal miedo que tenemos en este momento. Sin embargo, pues no hay que dejar de lado el tema económico. Y yo pues le diría a todas y todos quienes nos escuchan que actuemos con mucha responsabilidad en estos momentos para protegernos. Sé que hay mucha gente que no tiene este privilegio de aislarse, así que pues solamente tomemos las medidas que nos ha indicado la Secretaría de Salud para pues no correr riesgos, y si tenemos algún tema ya de enfermedad, pues también actuemos con toda responsabilidad para no correr este contagio. En nosotras, en nosotros está la solución, así que pues yo estaré muy expectante también a toda esta información que se nos está dando y no lo echemos en saco roto. Lenin. Bueno, pues agradecer a nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo a través de Facebook, y creo que tienen razón. Los mexicanos, los oaxaqueños, tenemos elementos, herramientas y un entorno que puede hacer que enfrentemos esta pandemia con cierta fortaleza. Creo que la palabra clave de estos días va a ser solidaridad, responder junto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde la comunidad, apoyando los mercados locales, la economía familiar, tratando de hacer intercambios con nuestros vecinos, con nuestros amigos, tratando de ser muy solidarios con los que menos tienen. Y en ese sentido, creo que no solo el fondo de emergencia que ha aprobado el gobierno de la República está destinado a apoyar a los que menos tienen, sino que toda la sociedad mexicana y los oaxaqueños debemos apoyar en estas circunstancias a los que menos tienen, porque son ellos los que van a enfrentar con mayor dificultad esta crisis, y creo que es elemental que los oaxaqueños podamos
sacar adelante a nuestra comunidad con esta actitud solidaria que siempre hemos tenido. Pues mi querido Daniel, ¿cómo cerrar? Ya llevamos casi una hora de transmisión. Entonces, ¿cómo cerrar este tema que tenemos que estar revisando continuamente? Porque la verdad es que sí se ve para largo. Del tema de la pandemia podría tener en muchos países ya una solución a finales del 2020 y consecuentemente entonces pues el problema económico también se va a extender. Las naciones tendrán que preparar medidas para poder proteger las actividades productivas de sus propias naciones y México pues también. Entonces, mi querido Daniel, ¿cómo cerrar esta primera reflexión sobre la pandemia y sus repercusiones en la economía mundial y en la economía mexicana? Gracias. Pues yo diría dos ideas fuerzas sobre las cuales trabajar. Pasar del miedo a la esperanza. Pasar del egoísmo individual a la solidaridad colectiva. Fórmulas sobre las cuales se puede elaborar una estrategia. Quiero poner un ejemplo de este fenómeno para cerrar, o dos. Primero, uno que mencionó una persona por ahí. Sí, tenemos litio. Y otros países hermanos nuestros también lo tienen. Podemos producir litio para construir baterías y que estas baterías alimenten autos eléctricos. Y el principal enemigo para que los autos pasen a ser eléctricos son todos los países productores de petróleo que sustentan su economía en la exportación y la comercialización de petróleo. ¿Cómo resolver entonces? Queremos autos eléctricos, tenemos con qué hacerlos andar cada vez más veloces y más precisos. Los autos eléctricos evitarían la contaminación, es decir, sería un plus para la defensa del medio ambiente a escala mundial. Nada más tenemos que decirle a todas las petroleras del mundo, dejen de producir. Eso no es tan fácil. Esos son los grandes desafíos que quedan evidenciados en estos momentos de crisis. Por eso la esperanza y la solidaridad colectiva son los que nos pueden llevar a encontrar el camino. Que no será a corto plazo, obviamente. Otro ejemplo, que es más dramático y más cercano. La versión neoliberal del capitalismo en los últimos 20 años se ha dedicado a desmontar sistemáticamente los sistemas de salud pública. La salud pública, en manos del Estado, ejercida como un derecho ciudadano, se fue convirtiendo por presión del neoliberalismo en una mercancía. Y la salud convertida en mercancía cayó en manos de los sectores privados y de los grandes laboratorios. Lamentablemente, la pandemia llega cuando a escala mundial, en Alemania, en Italia, en España, en Estados Unidos y también en nuestro país, la salud pública como derecho ha sido permanentemente desmantelada. ¿Seguiremos en esa insistencia de privatizar la salud? ¿O la lección es el Estado tiene que tener el elemento rector de la salud de la población como un derecho? La respuesta para nosotros es casi obvia. Nada más habría que ir a preguntarle a los grandes laboratorios que producen o
van a producir la vacuna contra el coronavirus, de acuerdo. Fíjense que hasta en pequeñas cosas se nota. El gobierno francés, Macron, confiscó todas las mascarillas que habían en los hospitales privados y nadie dijo que era un dictador. Y él dijo que estaba en guerra con un enemigo invisible. Nadie le dijo que era un dictador. El presidente de Venezuela dijo exactamente lo mismo, que era una guerra, y le dijeron que era un dictador y que estaba inventando una guerra. Entonces, el tema es que las medidas estas vinculan con una teoría de guerra híbrida donde se combinan todos los factores y seguimos siendo al hombre enemigo del hombre, o levantamos las banderas del humanismo, de la solidaridad entre las personas y encontramos una solución. Entonces, para cerrar, querido diputado, amigo Lenin, Sí. la solución no es económica. La solución es eminentemente política y debe derivar de una postura humanista en donde la supervivencia de la humanidad prive sobre los intereses económicos de determinadas potencias. Ya, Pontán, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Daniel. Déjame públicamente no solamente agradecerte, sino comprometerte a que podamos continuar con este ejercicio en las próximas semanas. A mí sí me gustaría, porque te reconocemos una enorme experiencia, conocimiento, profundidad en las ideas, que pudieses compartir con nosotros reflexiones sobre este y muchos otros temas. Con mucho Durante gusto. los próximos días, por lo menos aquí en México, mañana arrancamos una jornada nacional de sana distancia, que entonces implica que las actividades que puedan dejarse para otro momento y que implican salir a la calle, pues las aguantemos. Entonces, este ejercicio que hoy hemos compartido juntos con la diputada Maribel y con el compañero Lenin y muchas personas que nos han seguido, se los agradecemos de verdad, tiene el propósito, pues, de sí tener aislamiento, pero un aislamiento activo. Entonces, te queremos comprometer a que en unos días más, a más tardar en una semana, podamos estar ya en una transmisión similar a esta, con algún tema de interés para la sociedad de nuestro país y, por supuesto, pues, para el pueblo de Oaxaca, que es, pues, fundamentalmente muchos de los que nos siguen en Facebook, desde donde se está transmitiendo en vivo esta conferencia. Igual le agradecemos mucho a la diputada Maribel y también la comprometemos a Lenin. Mañana, por cierto, igual a las 11 de la mañana, estaremos convocando a los cuadros del Partido del Trabajo para que se conecten a esta transmisión que vamos a hacer, porque vamos a tener otra conferencia, en este caso, pues lo que nosotros vemos como una contraofensiva de la derecha en América Latina, que también tenemos que darle seguimiento. El tema político pues pasa también por lo ideológico, entonces queremos revisar los planteamientos que vemos y habrá analistas, el doctor Rubén Sargoya va a estar ahí, Sardoya, entonces le agradeceremos mucho a todos ustedes que nos sigan mañana. Pero cerremos el capítulo de hoy diciendo que sí, ahí está el tema de la pandemia, de este nuevo coronavirus, el 19, que tiene implicaciones no solamente en materia de salud pública, sino por el aislamiento que provoca para evitar que se siga esparciendo. Este aislamiento provoca problemas económicos, porque la economía se paraliza.
Y bueno, yo le contesto a algunos de las personas que nos han seguido, nos dicen, ¿y habrá medidas para las pequeñas y medianas empresas? Me decía alguien, Jesús me decía, yo acabo de arrancar mi pequeña empresa hace 2 meses, ¿y qué va a haber? Sin duda alguna que nosotros que formamos parte de un movimiento que encabeza el presidente López Obrador, como diputados, Maribel, servidor y muchos más, somos mayoría en la Cámara, pues tendremos que revisar qué medidas adicionales impulsar. Estos 180,000 millones de pesos tendrán que dedicarse, pues seguramente para que el presidente pueda disponer para comprar medicamentos, para comprar equipamiento, para trasladar especialistas a muchas partes, pero también pues para que una buena parte de los empleos y sobre todo de los empleos de los sectores más vulnerables del país sean protegidos. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Por eso estamos analizando este tema, porque pues queremos que sepan que estamos al tanto y que no estamos con los brazos cruzados y que queremos hacer muchas cosas más. Vamos cerrando entonces, ya agradeciéndole, como lo he dicho, a Daniel, pero un comentario final y despedida que puedan hacer Maribel y Lenin también para ir cerrando esta transmisión. Pues muchas gracias, diputado, por ese ímpetu que siempre registras para poder aún en estas condiciones generar acciones que de verdad nos beneficien a todas y a todos. Yo les agradezco la atención, que se hayan conectado a este primer ejercicio del foro que magistralmente nos ha dado nuestro compañero Daniel Martínez. El impacto de la pandemia en la crisis económica mundial. Te agradecemos, querido Daniel, tus apreciaciones al respecto. La verdad es que las valoramos, las apreciamos y nos dejas mucho que pensar para ir registrando nuestras acciones. Así que, pues un gran placer haber compartido esta primer transmisión y que las demás sean de muchísimo más éxito, diputado Robles. Gracias, Lenin. Muchas gracias, diputado, por la invitación. Agradecerte y reconocerte esta iniciativa. Me parece que es oportuna en medio de los procesos de crisis que vive el país. Poder tener los puentes de comunicación, compartir reflexiones es fundamental. Y bueno, reconocerle también a Daniel, felicitarle. Me parece uno de los petistas más brillantes y que aporta ideas que pues arrojan luces sobre muchos de los temas. Yo me he quedado sorprendido, he tomado nota de prácticamente todas sus intervenciones. La verdad es que es un honor escucharte, Daniel, y pues espero que también nos sigas acompañando como te ha invitado ya el diputado Benjamín. Y pues agradecer tu participación, diputada, también agradecerle sus reflexiones. También tomé nota de sus reflexiones. Me parece que estamos haciendo lo correcto. Hacer reflexiones ayuda mucho a encontrar respuestas, ayuda mucho a orientar. Me quedo con 2 palabras de Daniel, esperanza y solidaridad en este momento. Pues amigas, amigos, este es un ejercicio que vamos a realizar cotidianamente, por lo menos en esta etapa de aislamiento que arranca mañana, esta jornada de la sana distancia. Nosotros, por supuesto que estamos abiertos a que ustedes nos digan qué temas les gustaría que podamos analizar con invitados especiales, como hoy fue Daniel Martínez. Mañana a las 11 de la mañana tendremos una plática, reitero, sobre esta contraofensiva que vemos que la derecha está haciendo en América Latina. Nosotros nos preocupa, nosotros somos pensadores de izquierda, progresistas que creemos que este país y muchas naciones han sido conducidas de manera errónea para que el ingreso se quede en unas cuantas manos y la gran mayoría no tenga nada o casi nada. Por eso no avalamos algunas políticas de la derecha. Y nosotros pues vamos a analizar ese tema el día de mañana. El martes habrá un foro
que la Cámara de Diputados Federal organiza con la Cámara de Diputados local. Es el foro sobre el agave, el desarrollo del agave. Nosotros pensamos que hay un enorme potencial para el campo en esta materia y una de las distintas ramificaciones productivas que es la inulina. Vamos a tener productores de inulina y académicos con los que vamos a hablar del tema. Tenemos pendiente ya en nuestra agenda también el tema de la economía social y solidaria, de verdad con un grupo de gente que ha estado encabezando desde hace muchos años esta economía del sector cooperativista que permite también que mucha gente sin afán de lucro pueda obtener una serie de beneficios. Queremos revisar, como ya lo decía al principio de la transmisión, el tema de la reelección, porque ha sido criticada otra vez por la derecha, ni siquiera se presentaron a la sesión y están tergiversando las cosas. La reelección está en la Constitución del 2014 y fue la derecha la que estuvo ahí metida proponiendo que se diera. Entonces, ahora, pues como no tienen autoridad moral para andar haciendo señalamientos de ninguna naturaleza. Vamos a hablar con un panel de expertos, doctores, precisamente para hablar sobre el coronavirus. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, pero si usted tiene un tema, si tú, amigas, tienes un tema que quieres que podamos discutir en estos días, pues déjanos tu mensaje ahí. Al ratito ya voy a poder revisar con mucha puntualidad cuáles fueron los comentarios que ustedes nos hicieron. Vamos a responder. Ahorita no lo hemos podido hacer por estar muy pendiente de estas reflexiones. Y pues muchísimas gracias. Este es un ejercicio que vamos a realizar, reitero, en todos estos días y meses y semanas por venir. Y bueno, acuérdense, hay que lavarnos las manos continuamente. Esta es una forma para bloquear ahí el coronavirus nos afecte. Hay que salir solamente lo necesario. La verdad, sí vale la pena quedarse en casa. Ya ven que sí se puede. Hay muchas cosas que hacer. Y bueno, les mandamos un saludo con mucho cariño, con mucho afecto. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.